Hola. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Nunca había dado una charla tan cortita, entonces, quisiera iniciar con una pregunta, o más bien con una motivación de qué es esto del análisis topológico de datos. Y vamos a imaginar que nosotros estudiamos el suelo, ¿no? O sea, que decimos, a ver, yo tengo mi maquinita y la maquinita mide en el piso qué tan seca está la tierra, ¿no? La máquina, como todas las cosas que fabrica el humano, puede tener errores. Entonces, puede o no medir nada porque no hay nada que medir, no hay suelo, pudiera haber algo ahí. O que si está muy húmeda la tierra, tampoco tiene medición porque no te puede decir qué tan seca está porque no está seca, ¿no? Entonces, pues tú vas con tu máquina y vas midiendo así unos terrenos, no dicen cuántos terrenos, pero al final del día llegas y la máquina te arroja esta imagen, donde los puntos verdes son los puntos secos y lo demás no se sabe. Entonces imaginemos que llegan a su casa y la maquinita te dice, mira, aquí está. Estas son las mediciones que hice. Entonces quisiera hacer un pequeño ejercicio. Vamos a escanear el código QR que está aquí. Es una pequeña encuestita para decir qué se imaginan ustedes que está pasando. O sea, ¿por qué la imagen se muestra así? ¿Cuántos pedazos tiene mi terreno? O sea, si es un terreno de un solo pedazo, si tiene varios pedazos, o qué podrían como inferir de esa imagen, ¿no? Entonces es un poco anónima esto. Vamos a dar como unos 30 segundos para escanear con el código QR y, y, y poner, pues son tres opciones, tres lugarcitos para empezar a decir qué creen que pase, este, cuántas piezas tiene el lugar. Veo pozos, ajá, esa puede ser una opción. Piezas, dos piezas, a lo hago grande. Entonces, bueno, realmente es algo que me gusta que pongan lo que se les venga a la mente. Actualizo esto. Por si. Igual no se va a notar qué es lo que escribieron. Vaso de agua. Baldazo supongo que es como lago, hoyo. Bueno, pues vamos a la presentación. Y en efecto, o sea, sí hay uno, pues intuitivamente se vio en que hay dos pedacitos, que hay lagos, o sea, que hay como agua ahí adentro, y eso nosotros lo detectamos como humanos, ¿no? Pero si quisiéramos pedirle a la computadora que aprenda a detectar hoyos, que aprenda a detectar piezas, pues surge la pregunta de, bueno, ¿cómo le hacemos para que la computadora detecte eso, ¿no? O detecte la cantidad de piezas este, que tiene un conjunto de datos. Y al final de cuentas, el análisis topológico de datos se basa en una de las ideas importantes, es que la forma de los datos es importante, que es algo que a veces en estadística no se trabaja mucho. O sea, que dices, bueno, sí le estudio mediciones, la media, la mediana, la varianza,
pero a veces la forma de los datos es importante, ¿no? Y la topología es un área de las matemáticas que estudia espacios abstractos. Y a veces hay esta noción de distancia y esta noción de hoyos, de decir, a ver, ¿cuántos hoyos tiene un espacio? ¿Cuántas piezas tiene un espacio, ¿no? Que le llaman como componentes conexas. Entonces, pues al final de cuentas dices, bueno, ¿cómo le hago para detectar esos hoyos? ¿Qué voy a entender por un hoyo? Pues resulta que hay hoyos de varias dimensiones. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, esta imagen tiene dos hoyos, pero esos hoyos son como áreas, son como pozos planos, ¿no? Y si yo tengo una pelota hueca, como un globo, ahí tengo una burbuja de aire, que es como un hoyo de una dimensión más grande que los hoyos de la izquierda, ¿no? Entonces, digamos que los hoyos de la izquierda se le llaman hoyos de dimensión 1 y los hoyos de la derecha, que son como burbujas de aire, se le llaman hoyo de dimensión 2. Y uno quisiera como decirle a la computadora, bueno, ¿cómo le hago para que esto se detecte, ¿no? Entonces, la computadora lo que hace, o lo que nosotros, que se hace en topología para estudiar este tipo de cosas, es asignar algo que le llamamos triangulaciones, ¿sale? Y las triangulaciones me ayudan a detectar, pues este tipo de hoyitos. Por ejemplo, el toro, tiene al mismo tiempo hoyos de diferentes dimensiones. Si uno se imagina como un floti o como un salvavidas que está huequito, pues por dentro tiene un hueco de dimensión 2, un hoyo de dimensión 2, pero si yo lanzo un lacito verde, pues eso es un hoyo plano, un hoyo de dimensión 1. ¿Sabe? Y esto se puede ver visualmente, digo, se necesita un poquito más de tiempo, pero hay diferentes tipos de hoyos de la misma dimensión. Por ejemplo, la verde y la roja son del mismo tipo de hoyo porque yo puedo como recorrer la roja hasta llegar hacia la verde sin cortarlo, sin que se dé, solo deformándolo. Lo que sí no podría hacer es deformar el rojo en el azul. Entonces, tiene dos tipos de hoyos diferentes de dimensión 1 y tiene uno de dimensión 2. ¿Sale? Entonces dices, bueno, visualmente lo puedo ver, lo puedo distinguir, pero a lo mejor una computadora no lo podría distinguir, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo se lo paso a la computadora esta información que como humano yo puedo ver, yo puedo imaginarme y enseñárselo, ¿no? A la computadora? Y entonces, en el análisis topológico de datos incluso en topología, pues para detectar estos hoyos, lo que hacemos es asignar triangulaciones. ¿Sale? Asignar triangulaciones es asignarle triángulos o armar el espacio con triángulos de distintas dimensiones. Yo sé que conocemos triángulos como normalmente los conocemos, de 3 lados, 3 vértices, pero resulta que ese es un triángulo de dimensión 2. Hay triángulos de dimensión 3, que es eh, pues como un tetraedro. Ya en dimensión 4, pues ya no lo podemos dibujar. Y de dimensión 1 son los segmentitos, de dimensión 0 son los puntitos. Entonces, a cada espacio nosotros lo vamos a como tapizar de triángulos para que la computadora pueda hacer una traducción de mi espacio a triángulos, ¿no? Déjenme les muestro un ejemplito. Por ejemplo, en la circunferencia, en lugar de ver un círculo, pues yo lo que le voy a mandar a la computadora, pues va a ser un triángulo. Para la computadora va a ser lo mismo el círculo relleno que el triángulo de 3 lados, ¿no? O el cilindro, que vive en 3 dimensiones, pues como un tubito de papel de baño, pues a la computadora yo le voy a decir, mira, son 2 triángulos. Ay, son 2 triangulitos.
que lo que le decimos es, ¿sabes qué? Recorta, le voy a asignar dos puntitos que son los puntos de aquí de arriba, de abajo. 1, 2, 3, 4 triángulos de dimensión 1, que son 4 segmentos, y 2 triángulos de dimensión 2. Y eso para la computadora, cuando se hace planito el cilindro, va a ser lo mismo que el cilindro en sí, ¿sale? Eso es una triangulación. Y entonces dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver con análisis topológico de datos? ¿Cómo detecta entonces estos hoyos? Entonces, fíjense, lo que hace la computadora es, en cada puntito empieza a hacer crecer una circunferencia. Se empieza a hacer más grande la circunferencia, más grande. Y cuando dos circunferencias se tocan, no sé si notan, pero cuando las circunferencias amarillas se tocan, pone un segmento. Y eso es una triangulación. Empieza a crecer y empieza a poner más segmentos, más segmentos. Cuando 3 circunferencias se tocan, pone un triángulo, ¿sale? Y esa es otra triangulación. Y empieza a medir cuántos hoyos tiene en cada paso. Entonces, si nosotros somos observadores, en esta imagen, que no es la de los puntitos, originalmente se ve aquí como si hubiera un hoyo grande y aquí un hoyo pequeño. Estos hoyos grandes y pequeños se empiezan a ver aquí en que se le llama código de barras, como una línea verde y la línea verde de aquí abajo. Si se fijan, justo cuando aparece este hoyo como una circunferencia, ahí aparece esta línea verde. Sigue la línea verde y cuando se rellena ya desaparece, ¿sale? Entonces, esta es una de tantas técnicas que el análisis topológico de datos utiliza para estudiar las formas de los datos y para hacer inferencias sobre ellos, ¿sale? Déjenme les digo aquí ya sin la animación. Originalmente hay 16 puntitos, los cuales, pues aquí hay un hoyo grande y hay un hoyo pequeño. Y este algoritmo lo que hace, que es un ejemplo de los algoritmos que se manejan en análisis topológico de datos, este hoyo pequeño está representado por esta línea pequeña y este hoyo grande por esta línea grande. ¿Okay? Y estas de aquí, estas lineecitas, hablan sobre cuántas piezas hay del dibujo. Conforme se empiezan a unir los puntitos, pues las piezas empiezan a disminuir. Al inicio hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 piezas, pero conforme las líneas van avanzando, por ejemplo, ahí es una sola pieza, que es la línea esta azul, una sola pieza. Y ahí hay varias piezas. Conforme se empiezan a unir, pues estas se empiezan a cortar, ¿no? Entonces, el número de piezas está representado por cuántas líneas azules hay, largas, y el número de hoyos por cuántas líneas verdes hay, y también se detecta el tamaño. Entonces, esto tiene bastantes aplicaciones. Digo, esta es un solo algoritmo para estudiar la forma de los datos, pero se utilizan para detectar patrones dentro de datos genómicos, dentro del área biomédica, para patrones de aprendizaje. Se utiliza para también datos que son de alta dimensión. Hay otro algoritmo que se llama el encaje de Takens, que lo que hace es para detectar como señales, periodicidad, y para, por ejemplo, cosas que nos interesan como sociedad. La lluvia, cada cuánto va a llover, el fenómeno del niño, cada cuántos, que se sabe que cada cierto tiempo como que se repite, pero no se tiene con exactitud cada cuánto. Procesamiento de imágenes, optimización y redes neuronales, todo lo de en Machine Learning también se puede utilizar. Hay otros algoritmos. Y bueno, en general para visualización de datos, para biología computacional y análisis de imágenes, es muy utilizado esta
esta herramienta que es el análisis topológico de datos, pero que sí utiliza la topología, que es como un área de las matemáticas que está como allá en la parte teórica. Entonces, hay muchos conceptos de topología que se utilizan y que si los estudiamos podemos como aplicarlos a cosas de la vida diaria que en principio pareciera que no tienen conexión. Entonces, bueno, pues muchas gracias por escucharme y nada.